Hola, ¿ahí se escucha? Bueno, buenas noches, hermanos. Privilegio que el Señor me ha regalado nuevamente de poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y qué bueno poder hacer memoria de lo que nuestro Señor hizo en la cruz un día por nosotros, entregando su cuerpo, ¿sí? Derramando su sangre, para que hoy aquellos que alguna vez han abierto su corazón y le han recibido como su Salvador puedan entrar confiadamente, tener esa esperanza eterna por el poder de la sangre de Cristo. Así que no voy a tomar más tiempo, vamos a comenzar. Gracias. Y cuando me compartieron el desafío de poder compartir la palabra de Dios con ustedes, pensaba en qué compartir. Siempre se viene eso, la primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué vamos a hablar? Y había varias cositas que quería hablar y me había gustado una en particular. ¿Se escucha bien? Ah, porque acá me retumba mucho. Y había una en particular, ¿sí? Y es algo que habló Marcos hace, creo, 2 semanas atrás. ¿Por qué? Porque es un tema que quizá mucho no, en la actualidad, así, el día a día no se habla, quizá hay temores, quizá hay miedo, ¿sí? Y Marcos nos había hablado un poco de las promesas de Dios, pero una promesa en particular, y era la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Él había hablado de Juan 16, ¿sí? Cuando el Señor decía que era necesario que Él se fuese para que viniera el Consolador, esa famosa palabra que todos alguna vez hemos escuchado, que traducida es el Paracleto, que quiere decir el que va a estar al lado nuestro, el que nos va a ayudar, el que nos va a hacer entender todas las cosas, ¿sí? Entonces pensaba, ¿por qué no tomar este desafío? ¿Sí? Quizá hoy es un tema que se toca muy poco, quizá porque hay errores, quizá hay interpretaciones que no son correctas y nos llevan a ver cosas que no son bíblicas, nos llevan a posturas que no son bíblicas, ¿sí? Entonces, orando al Señor, me confirmó que pudiese compartir de esto. Mirá, vamos a la primera plaquita. Bueno, el Espíritu Santo es el tema de hoy. Y fíjate, te invito a venir ahí en Hechos 19:2. Porque no es un tema que solo es de la actualidad, sino cuando vamos a la palabra de Dios, cuando la iglesia se estaba constituyendo, cuando estaban los primeros apóstoles, los primeros creyentes habían sido dispersados y demás, Pablo va a hablar con un grupo y va a decirles en Hechos 19:2, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces ya desde aquel tiempo había una ignorancia, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros como iglesia podamos llegar al conocimiento de la verdad, así que podamos tener una dependencia de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces yo te voy a invitar a que oremos ahora en este momento para que realmente podamos pedirle al Espíritu Santo que por medio de su palabra nos muestre la verdad. Oramos. Señor, te damos tantas gracias por el privilegio de estar en tu casa, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, adorarte, alabarte, pero también meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos que a través de ella y por medio de tu Espíritu usted nos esté hablando para poder entender la verdad, conocerla, Señor, y vivirla cada día. Señor, ábrenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quería compartirte, sé que hay algunos que toman nota, me acuerdo que la última vez me dijeron que iba muy rápido, me traje un velocímetro que Ariel, y me hace así, entonces yo sé de qué manera hablar rápido. Pero lo que hice fue hacerlo práctico, ¿sí? Quizá cada cosa que nosotros vamos a tratar esta noche es necesario respaldarlo con un versículo, para que sepamos que es la palabra de Dios la que está hablando, ¿sí? Entonces yo anoté ahí los versículos, quizá en algunos casos lo vamos a leer y en otros casos no, entonces por ahí si vos lo ves, tomalo nota y después lo lees en casa. Algunos lo vamos a ver y otros no, por cuestiones de tiempo, porque es muchísimo lo que tenemos para ver. Pasamos a la primera plaquita. Bueno, en primer lugar, ¿qué tenemos que entender cuando hablamos del Espíritu Santo? Cuando hablamos del Espíritu Santo tenemos que entender que estamos hablando de una persona. Recordad que tenemos a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ¿sí? A veces decimos es la tercera persona de la Trinidad. Está bien, pero no es que sea más o menos importante, sino es como para darle un orden. Es Dios mismo el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vamos a ver 4 razones por las cuales podemos decir que el Espíritu Santo es una persona. Y una de esas razones, en primer lugar, es porque tiene características de personalidad. ¿Te acordás ahí en Génesis 1:26? Cuando Dios dice hagamos, que ya está hablando en plural, está diciendo
al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y cuando vos estudiás qué era eso de conforme a nuestra imagen y semejanza, hablamos de intelecto, emociones o sentimientos y voluntad, ¿sí? Y el Espíritu Santo reúne esas condiciones, tiene características de personalidad. Y en primer lugar dice que tiene intelecto, en 1 Corintios 2, 10 al 12, ese lo vamos a leer porque va a ser un versículo que vamos a pasar varias veces, pero ya lo leemos ahora. Y dice en 1 Corintios 2, versículo 10 al 12, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién es de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, que el Espíritu Santo tiene intelecto, dice que lo escudriña, que todo lo conoce. En segundo lugar, dice que tiene sentimientos, dice que tiene emociones. Efesios 4:30 es un pasaje conocido porque dice que nosotros podemos contristar el Espíritu Santo. ¿Qué es contristar el Espíritu Santo? Contristar es entristecer. ¿Y cómo entristezco yo el Espíritu Santo? Por medio del pecado. Cuando yo en mi vida permito pecado y hago habitar el Espíritu Santo con el pecado, el Espíritu Santo se entristece. Entonces reúne la segunda condición de personalidad, que es emociones y sentimientos. Y en tercer lugar, dice que tiene voluntad. Este es un pasaje que también vamos a ver, por eso lo buscamos. Y está en 1 Corintios 12:11. Y Pablo viene hablando de los dones espirituales ahí. Y va a decir que es el Espíritu quien nos reparte. Por eso vamos a hablar de que tiene personalidad. Y 1 Corintios 12, versículo 11 dice: pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién viene hablando de los dones? ¿Quién es el que da los dones? Bueno, el Espíritu. ¿Y cómo los da? Como Él quiere, dice. Entonces tiene voluntad. Por eso podemos decir que el Espíritu Santo tiene personalidad, porque reúne estas características. ¿Sale? Perdón. No, está bien, está bien. Personalidad. Pasamos a la próxima. ¿Por qué decimos que es una persona? Dijimos que eran cuatro razones que íbamos a dar. La primera es porque reúne las características de personalidad. La segunda es las obras que hacen. Hay muchísimas. Sería lindo que por ahí personalmente o con una persona que haya estudiado podamos profundizar cada uno de estos temas. Y yo pensaba antes de compartir con ustedes cuál tomar, pero los veía todo tan importante que dije, vamos a tomar un poquito de cada uno, así tenemos un poquito de conocimiento. Y dice: enseña, guía, intercede, nos da testimonio de Cristo, regenera, ilumina. Y hay tantas cosas que el Espíritu Santo hace. Acordate de Romanos 8:26, cuando dice que el Espíritu, ¿qué hace? Nos ayuda a ¿qué? A orar. Dice que quizás nuestras oraciones, por ahí algunos dicen que no sabemos cómo hacerlas llegar, o quizá hay debilidad en la oración, y ahí está el Espíritu Santo ayudándonos, intercediendo por nosotros. Cosas que se le hacen a las personas, dijimos recién en Efesios 4:30. ¿Qué se le hace a una persona? ¿Se la puede entristecer? Sí, al Espíritu Santo también se le entristece. ¿A una persona se le puede mentir? Sí, al Espíritu Santo también. ¿A una persona se la puede engañar? Bueno, hay otra palabra también que dice, como no me sale, pero era como retener. Bueno, al Espíritu Santo también. Entonces hay cosas que se le hacen a la persona que al Espíritu Santo también se le pueden hacer. Por eso decimos que es una persona. Y en tercer lugar, el uso de pronombres personales relacionados con Él. Como la palabra de Dios utiliza pronombres para referirse al Espíritu Santo. Y este pasaje lo vamos a leer porque es uno que también vamos a usar, y es Juan 15:26. Juan 15, versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Fíjate cómo usa el pronombre Él. Entonces podemos decir que estamos hablando de una persona porque tiene estas cuatro razones, ¿sí? En primer lugar, reúnen las características de una persona: emociones, intelecto y voluntad. En segundo lugar, las obras que hace. En tercer lugar, cosas que se le hacen. Y en cuarto lugar, el uso de pronombres personales relacionados con Él. Pasamos a la otra. ¿Por qué es Dios mismo? ¿Por qué es una persona divina?
Fíjate, hay diferentes ítems que yo puse y hay muchísimos nombres. Es increíble que puedas estudiarlos porque hay muchísimos nombres. Yo elegí uno solo y elegí el Espíritu de verdad. Juan 14:7 al Espíritu Santo lo llama el Espíritu de verdad. Podemos decir que es una persona divina por los atributos. 1 Corintios 2:10 recién lo leímos, por eso yo le decía, hay algunos que vamos a leer y otros que no. ¿Y qué nos hablaba? Que él todo lo escudriñaba, que todo lo sabía. Entonces nos habla de la omnisciencia del Espíritu Santo, las obras que hace. Génesis 1:2, ahí viene al comienzo de la creación. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Habla de la creación. Fíjate en Génesis 1:26, como decíamos hoy también, cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en último lugar, tenemos las relaciones con las otras personas de la Trinidad. Acordate que dijimos Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿sí? Y tenemos como referencia a Mateo 28, 19 y 20, que nos habla de la gran comisión, también conocida por otros como la gran omisión, dice. ¿Por qué la gran omisión? Porque a veces ignoramos el poder que tenemos por medio del Espíritu Santo para dar testimonio de Cristo, ¿sí? Hechos 1:8 dice, recibiréis poder, y empieza a hablar de Judea, Samaria, Jerusalén, lo último de la tierra. Bueno, es por medio del Espíritu Santo. Y ahí dice ir y hacer discípulos y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nos muestra que es una persona divina por las relaciones con las otras personas de la Trinidad. Entonces podemos ver, por medio de lo que estábamos mirando recién, que el Espíritu Santo se comunica por tres medios. En primer lugar por la palabra, como veíamos, por la creación, y por otros hombres. Pasamos a la otra, ¿sabes? Y ahora vamos a hablar un poquito de la procesión del Espíritu Santo. Yo cuando vi la palabra procesión digo, ¿de qué se tratará? Pero la procesión del Espíritu Santo nos habla de una relación, ¿sí? Y lo que nos habla la procesión del Espíritu Santo es de esta relación que el Espíritu Santo tiene con las otras personas de la Trinidad. Fíjate, ahora vamos a ver en un versículo que el Espíritu Santo dice que procede de Dios, que es enviado por el Hijo, y en este proceso no sufre ninguna alteración en su naturaleza divina, ¿sí? Te dije que nos habla de una relación, la procesión. Nos habla de una relación que es eterna, porque es desde el principio. Nos habla de una relación que tiene que ver con una función, y una función que es distinta, quizá la del Hijo y la del Padre, pero que no es menos importante. Y habíamos leído Juan, yo lo busco porque ya lo leímos, Juan 15, 26, y fíjate que dice esto que estamos afirmando, pero cuando venga el Consolador, ¿a quién yo os enviaré? ¿Quién dijimos que lo enviaba? Dios el Hijo. Dios el Hijo lo envía. Del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. ¿De quién dijimos que procedía? Del Padre. Procede del Padre, es enviado por el Hijo y no sufre ninguna alteración de su naturaleza divina, ¿sí? Pasamos al otro salmo. Acá nos vamos a centrar un poquito, sobre todo en las obras del Espíritu Santo que hace en el hombre. Pero vamos a repasar, ¿sí? Lo que viene antes. Fíjate que dice obras del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En primer lugar tenemos la creación. Recién dijimos en Génesis 1:2 cómo veíamos que en la faz de la tierra el Espíritu de Dios estaba y se movía por ahí. Sí, vimos Génesis 1:26, que decía hagamos al hombre de nuestra imagen con nuestra semejanza. Yo había notado Job 26:13, que dice que él adornaba el cielo. Dice que el Espíritu Santo en la creación adornaba los cielos, ¿sí? En segundo lugar, vamos a ver revelación e inspiración. ¿Por qué revelación e inspiración? Porque es de la manera que el Espíritu Santo se manifestó a Moisés para que Moisés pudiese escribir lo que está escrito desde Génesis en adelante. Moisés no estaba ahí. Estaban Adán, estaba Eva, así, y después empieza todo el proceso de la creación. ¿Pero quién fue el que lo escribió? Moisés. Entonces, ¿cómo Moisés sabía lo que había pasado? Por medio de la revelación y de la inspiración, ¿sí?, del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver también la obra del Espíritu Santo en el hombre. Y es importante que nosotros prestemos atención ahora a este punto. ¿Por qué? Porque va a haber diferencia en la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento con la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el hombre, tenía una morada que no era permanente. Dice que el Espíritu Santo tenía una morada que era selectiva, seleccionaba, electiva, ¿sí?, que se refiere más o menos a lo mismo,
temporaria y también particular. ¿Por qué decimos que era particular? Porque era para ciertos hombres, en ciertos periodos de tiempo, para ciertos propósitos, ¿sí? Y yo había notado ahí unos versículos, por ejemplo, Génesis 41-38, cuando estaba José con Faraón, y Faraón decía, ¿qué hombre hallaremos que esté el Espíritu de Dios sobre él? Como hablaba de José, quizás como hablaba de Josué, en Números 27:10, ¿sí? Quizás algunos teólogos dicen que puede haber en el Antiguo Testamento muy poquitos casos en particular de una morada permanente del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la morada era selectiva, electiva, temporaria y particular. Y eso quizás es lo que muchos se confunde hoy en día, de pensar o creer que el Espíritu Santo puede venir y puede irse. Lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle. Dice que también venía el Espíritu Santo, para algunos casos particulares, para capacitar a hombres para tareas específicas. Y en el libro de Jueces encontramos varios casos, varios ejemplos, y tenemos a Jefté, tenemos a Gedeón, tenemos a Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Que había sido elegido del vientre de su madre, y dice Jueces 13:25 que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero ¿qué hizo Sansón después? Se mandó cualquier cosa, y dice que en un momento que el Espíritu de Dios lo dejó y Sansón no se había dado cuenta. Entonces, entendemos también que la llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era algo funcional. O sea, venía Dios, capacitaba a la persona para esa tarea específica y después se iba. Mire, yo te lo quiero leer, Éxodo 31, 2 al 4, para que vayamos viendo y entendiendo un poquito de esto. Sí. Dice Éxodo 31, 2 al 4. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Bueno, y sigue el versículo relatando, pero mirá cómo Dios seleccionaba a la persona, la tomaba, la llenaba del Espíritu para que pudiese hacer una tarea determinada. ¿Sí? Pasamos a la próxima, pero tened en mente esto, recordad que dice que era selectiva, electiva, temporaria y particular, para ciertos hombres, en ciertos momentos, para determinados propósitos, ¿sí? ¿Por qué hacíamos tanto énfasis en eso? Porque vamos a pasar directamente a la obra del Espíritu Santo en la salvación, y cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo en la salvación, ya no estamos corriendo para lo que es el Nuevo Testamento, ¿sí? Podríamos hablar un poquito de lo que fue la obra también de Jesús, ¿sí? Del Espíritu Santo en Jesús mismo, ¿sí? Porque lo ves en Lucas 1:35, a María concibiendo del Espíritu Santo, ya estaba el Espíritu Santo ahí manejando la creación desde el seno de María. Después ves Lucas 4:1 y ves al Señor Jesús viviendo una vida saturada del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando el Señor Jesús muere, dice que el Señor Jesús murió por el Espíritu, porque el Espíritu, Él dijo, Señor, a ti encomiendo mi alma. Entonces, ese pasaje creo que era Hebreos 16:9. Y la resurrección, ¿quién le levantó de los muertos? Dice que fue levantado por el Espíritu en Romanos 1:4. Entonces hay muchísimo para hablar del Espíritu. Quizá sería importante que podamos profundizar en cada punto, pero bueno, yo quería esta noche que podamos ver un poquito de cada uno para que podamos entender esa importancia y esa verdad que la palabra de Dios nos muestra del Espíritu Santo. Entonces hablábamos de la morada recién. Fíjate que en el último punto está la morada, por eso hicimos énfasis en el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el hombre. Y en primer lugar tenemos que entender que la obra del Espíritu Santo en la salvación sucede en nuestro interior, y son cosas que van a suceder que nosotros no vamos a percibir. Dice que son el 99% de las cosas que suceden en el momento de la salvación son posicionales, ¿sí? Y hay tres cosas que suceden al momento de la salvación. En primer lugar, la convicción de pecado. En segundo lugar, la regeneración. Y en tercer lugar, la morada. En esto sí vamos a profundizar un poquito más. Fíjate Juan 16:8. Dice Juan 16:8, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En primer lugar, va a haber una convicción de pecado, ¿sí? ¿Quién va a ser el que convenza a la persona? ¿Sí? ¿Quién va a actuar en el corazón de la persona? El Espíritu Santo. ¿Por qué?
¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Dice que el Espíritu Santo empieza a obrar, ¿sí? Y va a llevar al hombre, a obrar en el corazón del hombre para llevar a la convicción de pecado por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Y dice que esta obra que va haciendo va a abrir ese camino por medio de esa convicción para que la persona pueda ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. Por eso a veces cuando hablamos de predicar el Evangelio hacemos tanto énfasis en, obviamente, orar al Señor, estar en dependencia del Espíritu, pero también de presentar el Evangelio por medio de la palabra de Dios. Porque viéndolo acá, en Juan 16:8, vemos que la obra es conjunta del Espíritu Santo con la palabra de Dios, que son los que convencen. No son nuestras palabras, no es nuestra elocuencia, sino el poder del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Y decíamos que, bueno, abre ese camino para convencer ¿de qué? De pecado. ¿Por qué de pecado? Porque lo que es, ¿qué es esa persona en ese momento la que no tiene a Cristo? Es un pecador, es un incrédulo, tiene un velo, no puede ver la luz, no tiene esa luz que hoy nos resplandece a los que somos hijos de Dios. Entonces, en primer lugar, lo que va a hacer el Espíritu, convencerlo ¿de qué? De su condición, de la condición del pecador. En segundo lugar, dice que lo va a convencer de justicia. ¿Por qué de justicia? Porque es lo que le falta a la persona. ¿Por qué? Porque delante de Dios no es justo. Entonces lo va a convencer en primer lugar de pecado, lo que es, de justicia, lo que le falta. Y en tercer lugar, va a haber una convicción de juicio. ¿Qué es lo que sucederá? Nosotros, los que somos hijos de Dios, esto lo tenemos que tener bien claro. ¿Y qué sucede con una persona inconversa que hoy le toca partir? ¿A dónde va? Ahí está. Entonces, el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y va haciendo esta obra, ¿sí?, en la persona. Y ahora vamos a pasar al segundo punto, que es la regeneración. Tito 3, del 4 al 5. Y dice Tito, que está después de Timoteo y antes de Filemón. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vemos que el segundo punto en la obra del Espíritu Santo, en la salvación, ¿sí?, es la regeneración. ¿Y qué nos habla la regeneración? Nos habla de nacer de nuevo, de renacer, de algo hecho totalmente nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver que una persona, al momento de creer con esta regeneración, le es impartida la misma vida de Dios, ¿sí? Es decir, que la persona va a tener la misma vida de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque va a tener una nueva naturaleza, ¿sí?, va a tener un nuevo destino y va a tener una nueva vida. Y hay versículos que respaldan esto, como por ejemplo 2 Corintios 5:17, que dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí tenemos la palabra que se usa ahí, es kainos, y habla de algo nuevo, recién creado, una regeneración. Efesios 2:10, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. Otra vez lo mismo, la regeneración, ¿sí?, el volver a nacer de nuevo. ¿Y por qué se produce esta regeneración? Para que nosotros, dice en primer lugar, podamos manifestar su imagen. Colosenses 3:10, yo se lo leo, si quieren anótenlo, después lo buscan. Y Colosenses 3:10 dice, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, revestite de nuevo, hablando de la regeneración. Y en segundo lugar, ¿por qué sucede esta regeneración? Dice, para poder entrar al reino, ¿sí? Y acá vamos a profundizar un poquito más, cuando pasemos a morada también, de lo que veníamos hablando de la morada selectiva, electiva, temporaria y particular del Antiguo Testamento con la del Nuevo. Lo que nos tiene que llevar y darnos una seguridad y certeza plena de lo que nosotros hoy estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén por eso. Los que creyeron, le dio el derecho, ¿sí?, de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Entonces,
dijimos, en primer lugar, para manifestar su imagen, en segundo lugar, para poder entrar al reino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se produce esta regeneración. Y Juan 1, versículo 12, lo que decíamos recién, y el 13 dice, los cuales no son engendrados, hablando de los hijos de Dios, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es ese permiso que nosotros vamos a tener para poder, ¿sí?, entrar al reino. Tenemos una nueva naturaleza, una nueva vida, y tenemos un nuevo destino, y es estar por la eternidad en la presencia de Dios. Y tiene que ser una seguridad que nosotros tenemos en cuanto a esto. Y fíjate cómo se va a relacionar esto de la regeneración, porque una vez que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, regenera a la persona, viene el punto siguiente, que es la acción del Espíritu Santo, que es la tercera acción, que es la morada del Espíritu Santo en el creyente. ¿Qué es la morada del Espíritu Santo? Es esa obra del Espíritu Santo de tomar residencia en el cuerpo del creyente, ¿sí? Fíjate que está 1 Corintios 6, 19 y 20 como versículo ahí respaldando ese punto. ¿Y por qué? Porque Pablo estaba hablando ahí a los hermanos de la iglesia de Corinto y se ve que estarían, no sé, tratando su cuerpo de una manera que no era la correcta. Y dice 1 Corintios 6, 19 y 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? ¿Cuál es el precio por el que fui comprado? La sangre de Cristo, lo que hablábamos hoy. Y Pablo le dice a los Corintios, Pablo nos dice a nosotros, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué es el templo del Espíritu Santo? Porque Él hoy tiene una morada permanente y mora en cada uno de nosotros. Si sos un hijo de Dios, tenés que tener la plena certeza y plena convicción de que si un día le abriste el corazón a Cristo y Él es tu Salvador, el Espíritu Santo mora en vos. El Espíritu Santo mora en vos. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en cuanto a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos también con esto que de tapa a tapa la Biblia tiene, hay una palabra, armonía. Entonces no se va a contradecir. Por eso fíjate que veíamos la importancia de saber cómo actuaba el hombre en el Antiguo Testamento y cómo actúa ahora, para que no haya confusión, ¿sí? Entonces veíamos el Antiguo Testamento y ahora vemos en el Nuevo. Y quizá en estos tiempos también es un tiempo de confusión, donde se habla que quizá la salvación se pierde. Pero acá estamos viendo la obra que hace el Espíritu Santo en la salvación y estamos viendo que el Espíritu Santo, y su palabra lo dice, viene y mora en nuestro cuerpo. Y ahora vamos a ver un concepto que es el sello, que es la zarra, y nos dice, fuiste sellado, ya está. El sello, ¿qué habla el sello? El sello nos habla de que fuimos sellados al momento de creer, nos habla de algo posicional. Sí, mirá, acompáñame a 2 Corintios 1, 21 y 22. También lo podés encontrar en la palabra de Dios como las arras. Es esa promesa, ese anticipo, ¿sí?, que Dios nos da. Ese es el Espíritu Santo, es el anticipo y la promesa de todo lo que es de Dios para mí. Y eso es lo que Dios tiene para mí. Y fíjate que dice 2 Corintios 1, capítulo 21 y 22. Dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios 1:13, yo te lo leo. Tomalo nota si querés, yo te leo Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, lo que veníamos hablando recién, cómo obra el Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, lo que veníamos hablando, fuisteis sellados, con el Espíritu Santo de la promesa. Es ese sello, lo que me da la garantía, lo que me da la seguridad de la entrada en la eternidad, de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y Efesios 4:30 dice, con cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es la garantía, es el anticipo que Dios nos da para decirnos
¿Qué es lo que nosotros vamos a disfrutar? Entonces quizás tenías una incertidumbre o una inseguridad de qué pasaba conmigo, si había pecado en mi vida. Déjame decirte que la morada del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es para toda persona que cree, que no se corta con el pecado, ¿sí? Y es permanente. Entonces hoy vos vas a pecar y vas a cortar tu comunión con Dios. No vas a dejar de ir al cielo si sos un hijo de Dios realmente. Porque imagínate, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron tienen derecho de ser hijo de Dios. Entonces, yo soy hijo de Dios, pero peco, entonces no soy un hijo de Dios. Pero confieso, me aparto y soy un hijo de Dios. Pero vuelvo a caer, entonces no soy un hijo de Dios. No, la Biblia es clara, la Biblia tiene armonía. O soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. Y si sos hijo de Dios, tenés la certeza de que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso hacía tanto énfasis, y quería mirar tanto el tema de la morada, porque es un tema difícil hoy. Ahora vamos a ver un poquito del Espíritu Santo también en el próximo, pasado, ¿sabes si querés? Dice el bautismo del Espíritu Santo, donde también hay bastante confusión cuando se habla de esto. Y si querés andar buscando 1 Corintios 12:13, y vamos a hablar un poquito y vamos a ver un ejemplo similar al que hicimos recién. El bautismo del Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo de colocar a toda persona que cree en el cuerpo de Cristo. Esta obra del Espíritu Santo, este bautismo, nos habla de algo así posicional, ¿sí? Y es algo que está dado para la época de la iglesia. ¿Por qué? Porque se refiere al cuerpo de Cristo. Es decir que desde el Pentecostés en adelante, todas las personas que depositaron la fe en Cristo fueron puestas en el cuerpo de Cristo por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y fíjate que dice 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. A esto se refiere cuando nosotros hablamos de bautismo de Espíritu Santo. Entonces yo anoté unas características que tiene este bautismo del Espíritu Santo para que pueda ser un poquito más claro y práctico. Y fíjate, dice, para todo creyente, posicional, ocurre una vez. Acordate que hablábamos de aquel que cree, te coloca en el cuerpo de Cristo. No me vuelve el machetito. Ahí está. Así que esto no me vuelve, ¿no? ¿Quién salió? Bueno, estábamos posicional, te coloca en el cuerpo de Cristo. Ocurre una sola vez, que es cuando, en el momento de creer, ¿sí? Y está relacionado con qué, lo que veníamos hablando recién, con la salvación. ¿Y qué pasa? No se corta con el pecado. Que sea una duda que nos saquemos de nuestra mente, de nuestro corazón. Si sos un hijo de Dios, sos un hijo de Dios. Si hay pecado, confesá, apartate, volver a retomar la comunión con Dios. Pero no vas a perder la salvación. ¿Sí? Pasamos al otro sabio. Y vamos a hablar ahí un poquito breve, como decíamos. Es muy interesante, tenemos mucho para profundizar, pero realmente quería compartir un poquito de cada cosa como para que podamos ir entendiendo y cuando Dios dé la oportunidad de profundizar cada uno en particular, ¿sí? Entonces vamos a hablar, recién hablamos del bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Que ocurre una sola vez, ¿sí? Y dice que todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu y es cuando se nos coloca en el cuerpo de Cristo. Y ahora vamos a hablar de los dones espirituales, porque no solo el Señor te regala la salvación, no solo te regala una nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo destino, sino que también te va a capacitar y nos va a capacitar para el servicio, ¿sí? Y es algo que yo tengo que empezar a meditar en mi vida, si sé cuál es el don espiritual que yo tengo, ¿sí? Entonces, la definición de don, dice que el don espiritual es una capacidad sobrenatural dada por Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? Como un favor inmerecido. Ahí la palabra que se utiliza para don es caris y dice que es algo que proviene de Dios, lo que desliga totalmente que sea algo dado por el hombre, ¿sí? Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que da el don. Y yo hice un pequeño cuadrito para que podamos entender bien claro y que se nos borre también esa quizá confusión que por ahí podemos llegar a tener entre dones y talentos, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Fíjate que con este cuadrito sencillo lo vamos a entender, ahí se desarmó un poquito. Dice que el don es sobrenatural cuando el talento es natural. Dice que el don viene
por medio del Espíritu Santo en el segundo nacimiento. ¿Y cuándo es el segundo nacimiento? Cuando yo creo en Cristo como mi Salvador personal. Acordate la regeneración. En cambio, el talento viene en el primer nacimiento, o sea, cuando yo vengo del vientre de mi madre. Ahí tenemos una diferencia importante. Dice que los dones no son heredados. ¿Por qué no son heredados? Porque los reparte el Espíritu Santo como Él quiere. Ahora lo vamos a ver en una descripción un poquito más sencilla. ¿Sí? Quizás tenés un papá, un hermano o alguien que es creyente, un abuelo de años, y bueno, vos recibís a Cristo, pasás a ser miembro de la familia de Dios, y tu abuelo quizás tenía el don de evangelista. Entonces vos decís, voy a tener el don de evangelista. No, porque dice que el Espíritu Santo lo reparte como Él quiere. Por eso la importancia de poder comprometerme en el servicio a ver con qué me capacitó Dios. Fíjate que dice que los talentos pueden ser heredados. Y un ejemplo claro, los futbolistas, Messi, Ronaldo, tienen hijos. ¿Y qué se espera? Que salgan como quién. Como el padre, porque los talentos se pueden heredar, ¿sí? Los talentos se pueden heredar. Pero acá está la diferencia más importante. El don es solo dado a los creyentes. Los dones son solo dados a los creyentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien da el don. Solo el creyente. El que no es creyente no puede decir que tiene un don espiritual. ¿Sí? En cambio, el talento es dado a todos los hombres. Entonces yo tengo que descubrir y ver con qué me capacitó Dios para su servicio. El talento también tiene que ser puesto a la disposición de Dios. ¿Qué puede ser el talento? No sé. Lo veo a Nacho y se me ocurre la actividad física. Quizá, bueno, con la capacidad que Dios me dio, poder hacer un ministerio con la actividad física, deporte, demás. Los chicos de la alabanza, el canto, los instrumentos, que yo cero, pero ellos sí. Entonces, son talentos que voy a poner a la disposición de Dios. ¿Cómo es dado? Estamos ahí en 1 Corintios 12. ¿Cómo es dado? Dice, por un mismo espíritu, como Él quiere soberanamente, y los reparte de acuerdo a la necesidad. Eso lo vemos en 1 Corintios 12:13. ¿Cuándo? Dijimos, al momento de creer. Anote que quiere tomar nota, 1 de Pedro 4:10, después lo leen en casa. Al momento de creer. ¿Y para qué? Lo que dijimos recién, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículo 4 al 13 nos va a hablar de esta edificación, ¿sí?, del cuerpo de Cristo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es necesario que yo conozca con qué me capacitó Dios. Y el último punto, y para terminar, y lo vamos a ver, digo rapidito, creo que Ariel en su momento habló de la llenura del Espíritu Santo. Y es la parte práctica de todo lo que venimos aprendiendo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, no hablamos de algo sobrenatural que Dios nos va a enviar del cielo, ¿sí? A veces escuchamos o vemos personas que por ahí nos dicen, Señor, mandame una porción de tu Espíritu. Y quiero decirte que la palabra de Dios no habla de eso. La palabra de Dios nos dice que le pidamos a Él una porción que nos va a mandar, porque Él nos manda su Espíritu por dosis. El Espíritu de Él ya está en nosotros, ¿sí? Los que somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hay un mandato. Así como la gran comisión está el mandato de ¿qué? De ser llenos. Efesios 5:18 hace una comparación entre el vino. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Y el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Voy a decir, ¿por qué va a comparar el vino con el Espíritu Santo? Fíjate que usa la palabra ahí, disolución. Y cuando habla de disolución habla de libertinaje, de descontrol. Entonces, él hace un contraste. Dice, la persona ebria, y la contraria a la persona ebria, ¿qué es? Una persona sobria. Bueno, acá está el Espíritu Santo. Entonces, una persona ebria, hablamos de libertinaje, hablamos de descontrol. ¿Cómo es? Perdió el sentido, no sabe lo que dice, no se acuerda de lo que dice. Es una persona que está totalmente perdida. Entonces Dios te dice, no seas así. No te embriagues con vino en el cual hay disolución. Antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Entonces quizá una persona te diga, hice tal cosa porque el Espíritu... No. Mostrarle Efesios 5:18 y decirle, eso no es una obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, fíjate cómo obra. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a ver frutos, dice, someteos unos a otros, empieza a ver sumisión, y empieza a ver amor, y empieza a ver un montón de cosas. Y esta es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se da la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Estar sometidos
al control y a la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuál es la base de esta llenura? La palabra de Dios. Colosenses va a decir en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Dios muere en abundancia en nosotros, exhortándonos, animándonos, y empieza a mostrar otra vez que cuando somos saturados de la palabra, cómo empezamos a vivir una vida que realmente agrada a Dios. Porque me va a dar un estilo de vida definido, un andar, un hablar, ¿sí? Y hay tantas cosas más para hablar, pero es corto el tiempo, ¿sí? Y hice un cuadrito también para que sea práctico y para que sea fácil de entender. Y fíjate, en comparación de lo que hablábamos en el Espíritu, en el bautismo del Espíritu, dice que no es para todo creyente. ¿Por qué? Porque es un mandato. Y hay personas que lo obedecen y hay personas que no lo obedecen, ¿sí? Eso depende de cada uno de nosotros. Es experimental. ¿Por qué decimos que es experimental? Porque puede ocurrir varias veces. Sucede después de creer, relacionados con el servicio y la santidad práctica. Lo que yo leo en la palabra de Dios, lo que yo escucho, como decía Ariel en Santiago, así oír, así hacer. Lo que sabés, hacer. Lo que hablás, hacer. Resultado, llenura del Espíritu Santo. Pero hay un problema, se corta con el pecado no confesado. Por eso decimos que es experimental y que ocurre varias veces. Porque hoy yo puedo estar lleno del Espíritu, puedo tener una vida de alabanza, de gloria a Dios, pero de repente hay un pecado en mi vida y eso va a cortar la llenura. ¿Voy a dejar de ser hijo de Dios? No, pero voy a cortar la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? Confesarme y apartarme, porque hay dos mandatos positivos: ser llenos, que veíamos recién, y andar en el Espíritu. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfaceréis para los deseos de la carne. Y hay dos mandatos negativos que dicen: no entristezcas, ¿sí? Y Primera de Tesalonicenses dice: no apagues al Espíritu de Dios. La Biblia me manda a hacerlo. Entonces, esto era simplemente lo que quería compartir con cada uno de ustedes. La importancia de conocer la tercera persona de la Trinidad, como dijimos, no menos importante, quizás es un orden para saber que hablamos de Dios del Padre, Dios del Hijo y Dios del Espíritu Santo. Pero ahora, yo que conozco esta verdad, ¿qué es lo que voy a hacer? Quizá había cosas que tenía claras, quizá otras no, quizá esto ya lo sabía y me había olvidado. Pero ahora que Dios nos está hablando y nos está mostrando esa verdad, ¿qué es lo que yo voy a hacer con mi vida? ¿Cuál es la decisión que yo voy a tomar? Quizás ahora que tengo la certeza de que el Espíritu Santo mora en mí, de que yo tengo la eternidad asegurada, puedo realmente vivir una vida de gratitud y tomar la decisión de consagrar mi vida, de vivir una vida en santidad, que dé gloria a Dios. Porque yo pensaba en qué triste es vivir una vida que hoy pensamos que vamos al cielo y mañana no, ¿sí? Pero también yo tengo que pensar en que Dios me capacitó. Y yo te pregunto y me pregunto, yo sé cuál es mi don, yo sé lo que Dios me dio. Entonces quizás sea bueno también poder meditar en ese regalo inmerecido que Dios me dio, en primer lugar de la salvación, en segundo lugar de poder servirle, de tener esa noción de saber al Dios que estamos sirviendo y que me capacitó con dones espirituales para su gloria y para su honra. Pero también pensaba en tres cosas: que podemos tener una vida consagrada para ser llenos del Espíritu. En primer lugar, creo que hay una vez en nuestra vida, después de haber recibido a Cristo, que nosotros dijimos: a partir de hoy te sigo cueste lo que cueste. Y si no, ojalá que ese pueda ser nuestro sentir. Después, una vida de consagración diaria, es cada día. Cada día. Acuérdense Romanos 12:1, que Pablo nos anima, ¿sí?, a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Sí? Después Romanos 6 nos habla de que cada día podamos decirle no al pecado y sí vivir por el Espíritu. Después, una vida sin derrota, que quiere decir una vida de victoria sobre el pecado. ¿Va a haber pecado? Lamentablemente sí, pero una persona que quiere agradar a Dios y vive llena del Espíritu va a vivir lo más cerca de Él para evitar de que el pecado sea una realidad en su vida. Y si lo hay, esa persona se acerca, confiesa y se aparta para retomar su comunión con Dios. Y en tercer lugar, una vida de dependencia, reconociendo su poder, confiando en su obrar y tener una vida totalmente dependiente de Él. Por eso yo te animo y te desafío en esta noche y lo que va de la semana, que podamos meditar esto: que la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, hoy habita en aquellos que somos hijos de Dios, que tenemos el poder de Dios en nuestra vida para poder glorificarle y honrarle. ¿Qué voy a hacer con eso? Así que lo invito a orar, hermanos. Vamos a orar, agachamos nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos y le pedimos a Dios
Padre Santo, queremos darte tantas gracias, Señor, por una salvación inmerecida, Padre. Gracias porque cuando estábamos perdidos, Señor, en nuestros delitos y pecados, Tú enviaste a Tu Hijo, Padre, que por amor muriera por nosotros, derramara su sangre en la cruz, para por gracia darnos entrada, Señor, a Tu reino, Padre. Gracias por esta esperanza que hoy tenemos, pero también gracias por esta verdad, Padre. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por el regalo que Usted nos hace, Padre, inmerecido de que hoy muera en nosotros, Señor. De que hoy tenemos una nueva naturaleza. De que Él está ahí para enseñarnos, para ayudarnos, para guiarnos, Padre. Por eso queremos tomar el desafío, Señor, de consagrar nuestra vida, de cada día, y poder vivir una vida plena como Usted quiere, llenos del Espíritu Santo, Señor. Gracias por darnos Su palabra, donde todo es claro cuando la abrimos, Señor, y nos convence, y nos formas esas convicciones, Padre, que es lo que a nosotros nos ayuda y nos anima a aferrarnos, Padre. Que podamos meditar, Señor, en nuestros dones, quizás involucrar un servicio para saber dónde Usted nos quiere sirviendo, Padre. Pero que realmente, Señor, podamos despojar de todo pecado para no entristecer, no apagar el Espíritu, Señor, y poder ser llenos, Señor, y poder vivir por el Espíritu. Señor, gracias por este tiempo con Su palabra, Señor, que podamos meditar y que podamos darle gloria y honra cada día en todo lo que hagamos y digamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.